Esta es buena, ¿eh? Sigan con nosotros, estamos en el Boulevard, pero esta es buena, esto de Twitter, esto es una maravilla, esto de Twitter. El problema de la corrupción no son los corruptos de hoy, sino los que esperan en la fila para hacerlo. Esas son palabras de don Pepín Corripio que yo cité. Entonces el amigo Fausto Mateo también las retuitea. Entonces sale como si lo hubiera dicho yo, no solo dijo don Pepín Corripio, que me parece que es una reflexión de sabios, el problema de la corrupción. Pero no vamos a hablar de corrupción, ahora no, vamos a hablar de proindustria y sobre todo de la posibilidad de que la industria dominicana compita en un mundo globalizado. La señora presidenta de la Asociación de Industrias de República Dominicana nos acompaña, Ligia Bonetti de Valiente. ¿Cómo te sientes, Ligia? Muy bien, gracias Pablo por invitarme a tu programa. ¿Cómo van esas luchas? ¿Qué tan competitivo puede ser el industrial dominicano con las condiciones actuales de producción en República Dominicana? Bueno, eso es una excelente pregunta y realmente dice mucho de lo que es el día a día de nosotros los industriales y sobre todo del trabajo en la Asociación de Industrias. Realmente los industriales de República Dominicana se han ido modernizando. En los últimos 10 años hemos visto avances importantes en tecnología y en infraestructura. Sin embargo, la realidad es que tenemos todavía mucho espacio para ser más competitivos y en la medida en que nuestros gobiernos sigan firmando acuerdos de libre comercio, tengan eso como política y no miren cuáles son las condiciones de competitividad que tienen esos países con los que firmamos, estaremos en desventaja. Y hoy lo vemos cuando miramos los índices con Centroamérica. Esa evaluación, ¿cómo nos está yendo a los dominicanos en este libre mercado con Centroamérica? La relación. 5-1, muy mal. Y la realidad es que es muy mal porque uno, tenemos el problema energético, que si bien tenemos que reconocer el trabajo que hace Celso Marrancini, la realidad es que este tema tiene que abordarse como prioridad. Amén de los apagones, en cuanto a costo, aunque hay un añadido de la planta que yo hablaba, de los 5 millones y del gas y estas cosas, pero en cuanto a costo, competimos con Centroamérica. El costo de la energía en República Dominicana compite con la energía en Costa Rica para un industrial. En cuanto a costo, podrían haber algún país como Nicaragua que quizás compite, pero la realidad es que el servicio es tan deficiente que tenemos que disponer de una planta eléctrica, como tú mencionabas, y de autogenerar para poder ser... Algunas veces tú, por favor, perdón la corrupción. Realmente nosotros tenemos que tener una energía eléctrica con muchísimo más calidad. Nosotros no podemos en un proceso de producción tener plantas que dependan o que estén sujetas a un apagón, porque prender una planta y apagar una planta realmente es muy costoso. Entonces, ese problema tiene que abordarse, eliminarse toda la parte política, forzar a que se pague la energía eléctrica, porque ¿qué es lo que sucede? Que hay un grupo que paga y otro que no. Y en esa medida que no podamos nosotros lograr que todos los habitantes que utilicen la energía eléctrica paguen como pagan su celular, en esa misma medida el costo siempre será mucho más alto para los que pagan, y en particular para la industria que es su principal insumo en cualquier rubro, en cualquier sector de la industria local. Pero la República Dominicana, por ejemplo, existe una institución creada para apoyar al industrial dominicano de parte del Estado. El trabajo de esa institución hacia los industriales, que era un poco, la filosofía tenía que ver un poco, bueno, vamos a preparar nuestra masa industrial para esa reconversión, necesaria reconversión industrial para competir. Ese proceso se ha dado, se viene dando, no se ha dado, luces y sombras. Sí, tú hablas de Proindustria, y definitivamente claro, eso fue una conquista, un paso adelante hacia lo que podía ser el futuro de nuestro país, ese cambio de modelo que tanto pedimos. Tenemos un déficit en la cuenta corriente que realmente ha sido cubierto en muchos momentos con endeudamiento y con inversión extranjera que no es sostenible en el tiempo. Entonces Proindustria venía a desarrollar todo lo que era el poder de exportación de la industria local. Sin embargo, desde el año pasado, todo lo que ha sido las bondades de Proindustria se fueron paradas o suspendidas por acuerdos que se realizaron para tratar de que cumpliéramos con los requisitos del fondo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del cobro de ITEVIS en aduana. Nosotros siempre hemos abogado que una industria no puede adelantar un ITEVIS cuando ni siquiera ha empezado a producir los bienes. Todas las maquinarias, todos los equipos
todo lo que importa para fabricar, está adelantando un ITEVI, que luego se supone debe ser compensado en la DGI, y ahí tenemos situaciones de cúmulo de ITEVI no pagado. Ajá, pero eso se suma al famoso 1.5 de anticipo. Eso son dos cosas totalmente diferentes. No, son dos cosas totalmente diferentes. O sea, nosotros tenemos que visualizar que para que una industria sea competitiva, uno, no es darle dádivas, regalarle o hacerle incentivos, subsidios a nada. Lo que tenemos que crear las condiciones que pueda ser más eficiente esa industria fabricándolo, como lo es en Centroamérica y en los otros países. Nosotros tenemos que ver cómo las industrias locales puedan estimularse para cada día exportar más y generar todas esas divisas y tratar de bajar un poco lo que es el déficit. Sí, pero esto es hasta diciembre, ya lo peor ha pasado, lo que quedan son 3 meses. Yo confío en el director de aduana, que ha dado su palabra de que ese acuerdo fue hasta diciembre, y nosotros los industriales que colaboramos con las autoridades en ese momento cuando se hizo ese acuerdo, y pusimos un granito de arena, hicimos ese sacrificio de hacer ese acuerdo, y yo espero que el director de aduana y todo el gobierno honre esa palabra y al 31 de diciembre se restablezcan todos los beneficios de esa ley para el bien de nuestro país. Ojo, no es solamente para el bien de las industrias, es para el bien de nuestro país, del empleo y del bienestar y desarrollo de una nación que se ve ante una situación económica internacional muy preocupante. Okay. Sí, en ese aspecto, en estos momentos se está dando o se dará algún tipo de disminución del personal por el tema de la crisis económica que es global y que evidentemente afecta a la República Dominicana. ¿Se están ustedes blindando para no afectar a los empleados? Yo creo que la industria en general está viendo cómo puede ser más eficiente a lo interno, cómo puede evitar depender del uso de energía eléctrica en momentos de pico, cómo puede tratar de eficientizar sus gastos para evitar eso que tú dices que haya gente que pierde empleos. Sin embargo, es muy difícil que ni la industria ni la República Dominicana se blinde de nada. Si nosotros prevemos que va a haber una crisis internacional que nos va a afectar, hagamos entonces lo que hay que hacer, ahorremos, seamos más eficientes en el gasto, tanto en el sector privado como en el público, y prioricemos lo que el país necesita para paliar esta crisis. Y ese es el mensaje que todos debemos llevarnos, tanto en nuestras empresas como en el gobierno. Y a propósito de la competitividad, de que hablaba hace un momentito, hay una comisión, un consejo de la competitividad, ¿no? ¿En qué está eso? O sea, ¿qué trabajos se hacen conjuntamente con ustedes para ustedes lograr precisamente esos niveles de competitividad que necesitan para estar a la par con sus iguales de Centroamérica? Nosotros trabajamos muy de cerca con el Consejo Nacional de Competitividad. Andrés Van der Hoor ha sido muy colaborador del sector productivo nacional. Y hacemos muchos trabajos, vamos a decir, en un plano de sectores estratégicos. Tenemos clústeres de cacao, de belleza, de plásticos, de embalaje. Sin embargo, la República Dominicana tiene que ver el tema de competitividad como una política nacional prioritaria. Y eso quiere decir que cada vez que el gobierno necesite recursos para cubrir sus déficits o para cumplir con el Fondo Monetario, no puede ver al sector productivo como su única solución poniéndole impuestos, sino debe ver esto como un sector prioritario que necesita para subsistir a largo plazo y para seguir creciendo la economía. Por eso nosotros, desde el CONEP y la Asociación de Industrias que apoya esa moción del CONEP, estamos hablando de una reforma fiscal integral y que no es más que simplemente tratar de redistribuir equitativamente todo lo que son las cargas fiscales de nuestro país. Ustedes están conscientes que más del 50% de los empleos en República Dominicana son informales. Eso quiere decir que no pagan impuestos. Entonces, a eso es que hemos ido llevando a la población en la medida en que seguimos cargando los sectores productivos y el empleo de la República Dominicana con impuestos para cubrir déficits por mal gastos o por necesidades de dinero continuo. Entonces, esa reforma integral debe no solo ver esa parte de la distribución equitativa de los impuestos, sino también debe tener la incidencia del gasto. ¿Cómo es que nosotros no podemos regular de una manera eficaz y de una manera real los gastos de nuestros gobiernos, de este y de todos los demás que han venido y que vendrán? Entonces, esa reforma que lleva el consenso de todos los sectores, incluyendo el público, es la que nosotros decimos es necesaria. Si no,
cada gobierno, cada cierto tiempo, vendrá pidiendo otra reforma fiscal porque el dinero nunca dará. Las necesidades de nuestro país son muchas, entonces nunca va a dar el dinero. El tema de los incentivos, porque aquí más de un político, cuando, sobre todo desde la prensa, se le aprieta por el tema de los gastos, por ejemplo, me parece algo indefendible que un señor legislador para ir a su trabajo tenga que darle 2 exoneraciones para 4 años, porque esto de los 6 es excepcional, 2 exoneraciones para 4 años, cuando todo el mundo sabe que un vehículo lo menos que dura en muy buen estado son 5 años, pero además abierta, que usted puede traer el último Lamborghini. O sea, son cosas que eso no hay quien lo pueda en su sano juicio, salud mental, inteligencia emocional, defender, aunque aparece quien lo defienda. Pero un poco, uno está acostumbrado a que la reacción inmediatamente, sí, pero eso es un incentivo que son 1.800 millones de pesos. A los industriales y empresarios dominicanos, el Estado le da en incentivo 4.622.7 millones de pesos. ¿Qué dice la Asociación de los Industriales Dominicanos? ¿Estaría dispuesto a esa sincerización de los incentivos, de poner un poco regla, de parte del gobierno, poner reglas de juego en esto de proindustria que se cumpla a partir del 31 de diciembre, volver a la normalidad, pero también este tema de los incentivos? Respóndale, por favor, como si fuera ese político tal o cual que le lanza los dardos al sector productivo. Mira, realmente eso es lo que es la reforma fiscal integral. Es equilibrar, y esa es la complejidad del tema, que no es solo irle a hablar al Estado, sino es dentro del mismo sector privado equilibrar un poco la carga fiscal. Y en el caso de Proindustria, realmente ahí los incentivos son el facilitamiento, la facilidad que le dan a los industriales para pagar su ITEVI, vamos a decir, después de que el proceso productivo ya haya sido realizado. Es un adelanto simplemente. La gente de la zona franca que recibieron unos préstamos, unas facilidades, lo pagaron porque Daniel Toribio, el ministro de Finanzas, llegó fuerte y lo iba a someter a la justicia y no pagaban. ¿Eso se arregló? ¿Se pagó el dinero? ¿Hasta donde tiene entendido la asociación? En realidad creo que ellos entraron en un proceso de negociación, pero esos son del tipo de incentivos que nosotros, como grupo, vamos a decir, del sector privado, no estamos de acuerdo. Y si lo dan, todo el mundo tiene que honrar su pago. No puede ser que de repente aquí veamos que hay gente que no paga los préstamos, las facilidades financieras que se le da a un sector, porque eso es lo que desacredita que se vuelvan a hacer en otros sectores. Claro. Entonces, el sector de zona franca, que fue privilegiado en ese momento, debe cumplir con su compromiso y ha sido siempre la posición, porque ahí es donde vamos a que para que el sector zona franca exporte, tienen que darle todas estas facilidades, exonerarle de todos sus impuestos para que ellos puedan exportar, pero al sector productivo nacional, que tiene la misma situación, tiene que pagar todos los impuestos y debe ser entonces competitivo. Como dice el doctor en Economía, graduado en Harvard, José Luis Santos, Hochi, y yo. Perdón. No, y entonces eso es lo que es la reforma fiscal integral. Señores, equilibremos esa carga fiscal para que todos podamos ser más competitivos sin detrimento de un sector versus el otro. Ahora, el problema se habla constantemente de esto, de la carga fiscal. ¿Cómo en esto de los acuerdos internacionales de libre comercio, cómo esta carga fiscal se refleja en el producto? Tanto el producto local como el que haya que exportar. O sea, ¿cuánto es realmente esa carga? Es sobre el 30% para los que pagan. Lo que sucede es que siempre hablamos de que la carga fiscal en la República Dominicana no es tan alta. Claro, sobre si no el 30%, divide, el Estado habla de 16, 18, 12. Claro, el problema es que lo calcula sobre la base de todos los empleos de este país, de todas las compañías de este país, pero no todas, o sea, solo las formales son las que pagan. Entonces esa carga va subiendo en la medida en que tú calculas sobre tu base de empresas que verdaderamente pagan. Es mucho. Es mucho y sobre todo porque ese dinero tiene que usarse eficientemente como se hace en otros países como Estados Unidos. Cuando tú pagas tus impuestos, se supone que esos impuestos deben ir a los trabajos que como país tú necesitas, a uso de carreteras, a la salud, a la educación. Todo eso es para lo cual tú pagas tus impuestos, para que el país tenga una mejor educación pública, para que el país tenga una buena salud, servicios de salud. Entonces, sí tenemos una carga alta, sin embargo, no vemos hacia dónde se va todo ese... No hay retorno de ese ¿Compite el sector industrial dominicano
con su liga, que es Centroamérica, en cuanto al costo de un nuevo trabajador? O sea, ¿cuánto le cuesta a una empresa dominicana y a una costarricense contratar a un nuevo obrero? Eso ha mejorado, porque hace un tiempo la doctora Vicens Bello presentó una conferencia muy bien documentada en ese sentido, pero ya eso debe ser cosa de 2 años. No sé si eso ha cambiado, ese escenario ha cambiado. Mira, nosotros tenemos como país que abordar el tema de la educación a grandes rasgos y en particular el tema de cómo nuestros profesionales salen mejor preparados de sus carreras y sobre todo de las carreras técnicas, que son las que compiten con recursos humanos de otros países, y en este caso tú mencionabas Costa Rica. Si bien yo creo que República Dominicana ha ido orientando parte del currículum educativo que salen de nuestras universidades o de nuestros centros académicos, nosotros todavía tenemos que mejorar mucho más la calidad de nuestros recursos humanos. Todavía nosotros vemos empresas que salen de nuestro país para reclutar personal capacitado. ¿Pero en qué áreas específicamente? Un ejemplo que pueda ilustrar de cómo esa deficiencia se ve en el área de trabajo, esa deficiencia educativa, o sea... Especialidades. Nosotros ya el mundo se mueve hacia personas especializadas en cosas específicas. Entonces tú vas a contratar personal que vaya a manejarte plantas de manufactura de cualquier cosa y tú buscas personas especializadas. Y esa especialidad no necesariamente estamos nosotros equiparados o de igual a igual con las academias de Centroamérica. O sea, la relación de la Asociación de Industriales Dominicanos, por ejemplo, con la mayor, que es la Universidad del Estado, porque bueno, UNIBE, sobre todo Pucamaima, son universidades de clase media, a veces de clase media alta y alta. Por consiguiente, de ahí puede salir un ingeniero industrial de alto nivel, que el papá lo manda a hacer la maestría. Entonces, vámonos a la UAS. La relación entre el empresariado, el industrial dominicano y la Universidad del Estado, que uno, por lógica, volvemos a la lógica, lo lógico es que la Universidad del Estado le dé prioridad prioritaria y primera a los técnicos que el mercado dominicano, el productor dominicano necesita. Esa relación, esa vinculación, ¿existe entre ustedes con la Universidad del Estado? Muy frágil y muy débil en sentido general. De hecho, nosotros desde la Asociación de Industria tenemos un centro de educación IDESEM y trabajamos muy de cerca con el Infotep para tratar de desarrollar esos programas que se necesitan y desarrollar esos técnicos. En la Asociación de Industria nosotros, preocupándonos por esa misma necesidad, pues trabajamos muy de cerca todo el tema de la capacitación especializada de muchos de los jóvenes de nuestro país que carecen de ese tipo de preparación. Entonces, pero con la UAS realmente no tenemos ese vínculo por las diferentes circunstancias políticas que se ven envueltas en esa institución y sí vemos la necesidad de eso. Yo digo porque aquí de cada 3 ciudadanos, 4 son licenciados en Derecho. Sí. Pero entonces no hay el técnico que ustedes necesitan para impulsar el país. Y El tema migratorio, Ligia Bonita, un tema delicado, porque se está dando una fusión pacífica, ya hasta en los semáforos se ve. Entonces se da también el caso. Este es el único país de la bolita del mundo donde un ministro de Obras Públicas le dice al director de Migración, no me deporte los haitianos, que nos quedamos sin trabajadores en una obra del Estado. Es decir, que el Estado se respeta a sí mismo. En ese sentido, ustedes, la relación del productor dominicano, el industrial dominicano, con esa mano de obra indocumentada, a veces no muy bien calificada o cualificada, ¿cuál es la situación? Yo creo que como país tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que tenemos 10, 11 millones de habitantes que tenemos que preocuparnos por ellos. Ocuparse de 9 millones de habitantes de otro país realmente no es el camino para nosotros. Nosotros no somos una nación rica, una nación totalmente desarrollada que puede asimilar o asumir el problema de otro país y en este caso de nuestro país vecino. Pero existe en la Asociación de Industria una política de que sus miembros no contraten indocumentados y den prioridad prioritaria y primera a la mano de obra dominicana. El 80% eso de se mano de habla. obra dominicana. Nosotros O la ley que habla de 80% que sea mano de obra solo el dominicana. 20% puede ser extranjero. En la práctica, Nosotros siempre velamos porque se protege esa mano de obra local por el bien de los dominicanos.
No tenemos una política muy particular que prohíba nada, porque la Asociación de Industrias pasa lineamientos, crea guías para que las industrias se rijan, sean las mejores prácticas para la industria. Pero no tenemos esa política. Pero como Sin asociación embargo, ustedes no armarían un lío si el Estado Dominicano aplica la ley laboral y que nadie tenga más de un 20% de extranjeros en la nómina de empleados. Usted no diría, eso es un atropello, no podemos competir, no. Ustedes pero, Pablo, entenderían tú sabes eso. Que, yo creo que el Estado no está para regir cuántos empleados o no tiene una empresa y de qué país lo tiene. Sí, yo creo sí, que eso es sí. parte de la libre empresa. No. Nosotros- Las leyes laborales prohíben Sí. que una empresa tenga más del 20% Sí, pero de no extranjeros. creo yo que eso vaya a resolver el problema migratorio de este país. Yo creo que nosotros tenemos que ver con mucha delicadeza el tema haitiano. Es un país que merece ser ayudado, que tiene muchos problemas, pero República Dominicana también los tiene. Y nosotros debemos entender que nosotros tenemos que mirar hacia adentro y resolver nuestros problemas antes de ocuparnos de Sí, problemas pero una otro manera de país. colaborar con eso no sería que el industrial dominicano le dé trabajo primero al dominicano, Por además supuesto. de cumplir con la ley. Por supuesto. Estaría de acuerdo. Y no se vería como un atropello sin a alguien en este gobierno, algún día, en un momento de suprema lucidez, se le ocurre aplicar, oye, ¿qué poema? Aplicar la ley. Porque así es que andamos en este país. Una cosa tan terrible como aplicar, vaya cosa, ¿verdad? Vaya cosa. Presidenta, Hay un aspecto. muchísimo gusto. Gracias. Pero, perdón, Antonio. Hay una por favor, pregunta. por favor. ¿Cuál usted considera cuál es el principal problema que tiene ahora el sector productivo, sobre todo el industrial? Voluntad política para desarrollar el sector productivo nacional, creer en él y fomentar el desarrollo de las exportaciones a largo plazo para el bienestar de nuestro país. Ese es el principal problema, voluntad política. Doña Ligia Bonetti de Valiente, perdón por lo de doña, usted es una mujer muy joven, pero bueno, el cargo, ¿verdad? La investidura, ella es la presidenta de la Asociación de Industriales de la República Dominicana y qué bueno, vamos a seguir en esto de la producción porque vienen los deportes, pero también don Fernando Push de Expo Cibao, él además tiene un director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, el Santiago de todas las primacías americanas. Después de Janssen, que tiene todo preparado por ahí, vamos a hablar de Expo Cibao, que ya es toda una institución en el país. Qué bueno, sigan con el Boulevard, ya regresamos.